Muy buenos días en este día de sábado, en este improvisado estudio de grabación aquí en mi casa, pero no importa los lugares. Posiblemente en un futuro tendremos que vernos a través de las ondas o en persona en lugares más inesperados, pero lo importante, lo esencial es que podamos reunirnos y hablar de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hacer un repaso de la lección de la escuela sabática esta semana, y para ello voy a invitaros a que tengamos una oración. Bendito Padre y maravilloso Señor que estás en los cielos, nos reunimos alrededor tuyo para llevar adelante este repaso de la lección y queremos que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de esta semana es muy claro, lo dice la introducción. ¿Por qué se necesita interpretación? Y para ello vamos a leer el texto bíblico de introducción que se encuentra en el libro de Hebreos, es el versículo a memorizar, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Sin fe es imposible acercarse a Dios y sin fe es imposible extraer las enseñanzas que se desprende de la divina palabra. Es esencial tener fe para llevar adelante una buena interpretación, porque leer sabemos todos, pero ¿entendemos lo que leemos? ¿Lo que estamos leyendo es literal? ¿O es una parábola? ¿O es alguna alegoría? Por eso necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos el Espíritu Santo y su fruto, la fe, para hacer una buena y correcta interpretación. Porque, aunque lo tenemos muy claro, no todo el mundo puede hacer una interpretación correcta, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Se comenta aquí en la introducción que hay muchas personas que abren la Biblia, leen al azar y hacen una interpretación según su propia conveniencia. Y nos cita un ejemplo de un esposo que dejó a su esposa y ella, pues un día abre la Biblia, la abre al azar y encuentra aquel texto bíblico que se encuentra en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es una alusión muy clara a la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Pero si se lee sin el Espíritu Santo, y esta mujer que leyó ese texto, ella entendió muy bien que, en base a ese versículo, que la Biblia no se equivoca nunca, pues la aventura de su esposo pues no duraría y habría enemistad entre ella y esa mujer intrusa que aparecía en su matrimonio. Otro ejemplo muy claro de que textualmente como literalmente no podemos tomar la palabra de Dios en algunos casos. En otros, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, el Salmo 14, el versículo 1, dice: no hay Dios. Uy, eso si tú lo lees sin una interpretación correcta y la Biblia no se equivoca, pues cualquier profano entendería que no hay Dios. Pero el contexto dice otra cosa muy diferente. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, ya sabemos que quien dice esto es necio y no cuenta ni con la iluminación del Espíritu, ni con la aprobación de Dios, porque, como dijo Daniel, hay un Dios muy grande en los cielos. También, cuando estudiamos el texto bíblico, para una correcta interpretación, pesan sobre nosotros nuestras
presuposiciones. Nuestro contexto cultural, espiritual, todo eso pesa mucho sobre nuestro entendimiento bíblico. Y para ello vamos a ver una cosa que no nos sucedía a nosotros, pero que nos podría pasar, pero le sucedió a los discípulos. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, los versículos del 36 al 45. Es aquel pasaje que Jesús se aparece a los discípulos tras el episodio, el encuentro que tuvo él con los discípulos en el camino a Emaús. Y él se presenta, voy a leer alguna pincelada de estos 8 versículos que dice: y cuando ellos estaban aún contando estas cosas, los discípulos que habían tenido el encuentro con Jesús, Jesús mismo apareció allí, en aquel aposento alto, y dijo: paz a vosotros. ¿Qué hicieron los discípulos? Se alegraron, saltaron a su cuello, lo abrazaron y lo besaron. Pues no. Versículo 37. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, y Jesús los tuvo que convencer de que era Él en persona, que no era una alucinación colectiva, ni era un espíritu que se aparecía. ¿Y por qué? ¿Por qué los discípulos no reconocieron que era el propio Jesús? Pues porque estaban condicionados, porque a pesar de que Jesús ya había anunciado, incluso aparece en los diferentes evangelios, Jesús ya había anunciado que era necesario que él fuese a Jerusalén a padecer, a morir y a resucitar al tercer día. A pesar de haberlo anunciado, pues los discípulos estaban condicionados por los pensamientos de la carne. ¿Qué es el pensamiento de la carne? El que tiene todo ser humano, que después de la muerte un ser humano ya no aparece. Ellos se convencieron de que estaba muerto y les costó entender que Jesús estaba vivo. Nadie leemos la Escritura con la mente en blanco, sin ideas preconcebidas. Tenemos un carácter, una opinión, un pensamiento, una cultura, y todo esto influye para una buena interpretación. Pero por encima de todo esto, de nuestras características personales, hay una cosa que en aquel momento les falló a los discípulos y que nosotros lo hemos de pedir, y eso es la presencia del Espíritu Santo, que nos manifieste a través de la fe, que es fruto del Espíritu, que nos manifieste la correcta interpretación de la Escritura, para que ese Espíritu Santo nos guíe, como dice el Evangelio de Juan, a toda verdad. La Biblia, a través de estas últimas semanas que hemos ido estudiando su contenido, su historia, cómo se formó, hemos visto que fue escrita por diferentes personas y sobre todo en idiomas ajenos a nuestro idioma español cotidiano. Fue escrita en el Antiguo Testamento, prácticamente todo en hebreo y algunas pinceladas en arameo en el libro de Daniel. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El koiné es el griego común, el griego de la calle. Y por lo tanto, como la gran parte de nosotros no tenemos conocimiento de esos idiomas, pues se ha recurrido a la traducción a nuestros idiomas. Cada país tiene la Biblia traducida y eso es una bendición. Eso es una bendición que surgió en tiempo de la Reforma con Lutero. Perdón, la Biblia dejó de estar en aquel latín, de estar encadenada a aquel idioma latín que no tenía acceso la población, y se facilitó a todos los idiomas. Pero ahí hay un problema, porque
porque palabras de hebreo, palabras griegas, no tienen la traducción correcta en otros idiomas. La Biblia es inspirada por Dios, pero las traducciones no. La traducción no es inspirada. Por ello, una cosa muy, muy buena y positiva es leer la Biblia en su idioma original. Esto, para la gran mayoría de nosotros, no está a nuestro alcance. Por eso recurrimos a las traducciones. Y para hacer esas traducciones se usa una herramienta muy útil, que es la hermenéutica. La hermenéutica es traer la Biblia de sus idiomas originales, situarlas en el contexto de nuestros idiomas maternos, para sacarle la traducción y el contexto correcto. La palabra hermenéutica proviene de una palabra que se deriva del dios Hermes. En la mitología antigua griega, todo es una fábula, pero Hermes era un mensajero que iba entre los dioses haciendo comunicación, y llevaba esos mensajes, los iba traduciendo al pueblo. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. Hay muy, muy buenas traducciones en español. La Reina Valera, por ejemplo, del año 1960 o de 1995, son dos traducciones muy correctas. Hay otra traducción bíblica, que es la Biblia de Cantera Iglesias o la Nácar Colunga, que son unas traducciones pero fidedignas y muy correctas. El propósito clave de la hermenéutica es transmitir el significado correcto de los textos bíblicos y que lo apliquemos a nuestra vida actual, a nuestra vida cotidiana. Y una preguntita, mis queridos, mis estimados. Nuestra cultura, el contexto cultural en el que nacemos, el que llevamos dentro, nuestro equipaje cultural, ¿eso puede condicionar nuestro entendimiento bíblico? Pues muchísimo. Puede condicionarlo muchísimo. Pablo, el apóstol, cuando se trasladó a Atenas, fue invitado a predicar allí en el Areópago, una sección de la Acrópolis, de los templos griegos, y allí él se encontró con algo que estaba fuera de su contexto habitual, que era la cultura y las filosofías griegas. Aunque Pablo era un hombre muy culto, pero no dejaba de tener una formación hebrea. Pero Pablo supo adaptarse a la cultura griega, y por eso el mensaje que tenía lo hizo en base a predicar a ese Dios desconocido, para adaptarlo a los decenas o centenas de dioses que tenían los griegos. Pablo invocó a ese Dios desconocido y al cual Pablo le dio todas las características del Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra. Cuando llegó al punto de hablar de la resurrección de los muertos, allí ya chocó con las filosofías griegas, y muchos pues no lo quisieron escuchar. Nuestra cultura, la cultura de cada ser humano, condiciona mucho el entendimiento. Yo recuerdo que un profesor de hebreo, que estuvo siendo profesor pues muchísimos años, cerca de 30 años en Israel, siendo profesor, él contaba que cuando él hablaba de Jacob, de sus rebaños, de sus esposas, eso los alumnos que eran africanos
que venían de África, que eran de una cultura pues pastoril, ay, eso lo entendían muy bien les gustaba redundar en esos temas, más que los pastores, perdón, más que a los alumnos que eran de un origen urbano. Nos condiciona mucho nuestra cultura. Hay un texto que se encuentra en Isaías 22:13 y en 1 Corintios 15:32, que lo habréis oído muchas veces. ¿Verdad que habéis oído este texto que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos? Pues este texto que ya el profeta Isaías recogió de dichos de la época del Mediterráneo oriental, pues también Pablo lo recoge en la primera epístola a los Corintios, porque este texto, comamos y bebamos, que mañana moriremos, la arqueología lo ha descubierto, está escrito todavía en las ruinas de un templo de la antigua Grecia, de la mitología griega. Por eso hemos de tener muy en cuenta la cultura del Oriente Medio, para entender en qué contexto se movió Jesús y los profetas, y todo eso cómo ha trascendido al texto bíblico. Paralelamente, aunque fue escrito en una época y en un pueblo determinado de Oriente Medio, en el antiguo Israel, eso no significa que todo el mensaje bíblico sea solamente para el pueblo judío y de aquella época. Es un mensaje universal para toda la humanidad, para todos los que aún no han nacido en cualquier país del mundo hasta que el Señor venga. Es un mensaje para toda la humanidad y para todos los tiempos. Y ese principio se usa para todas las verdades de la palabra de Dios, así como, por ejemplo, los árabes inventaron el álgebra en la Edad Media. No la inventaron solo para uso de su pueblo, sino que es para toda la humanidad. Pues esa gran verdad que es el Evangelio, que es la revelación de la palabra, es para toda la humanidad, y cada cultura pues se ha de adaptar y entender el verdadero contexto de cada mensaje. Y si entendemos que la palabra de Dios está condicionada por la cultura, los contextos históricos, pues también hay otro condicionante muy grande, quizá uno de los más determinantes, y es que nuestra interpretación de la Biblia puede estar condicionada por nuestra condición pecaminosa, porque estamos defectuados, salimos con defecto de fábrica y nos podemos creer que algunos pasajes de la Biblia eso no es para nosotros. Y hay otros pasajes que quizás no nos guste leer porque estamos afectados por el pecado. El pecado ha alterado, ha roto y ha fracturado nuestra relación con Dios. El orgullo, el autoengaño, la duda, la distancia, la desobediencia, todo esto condiciona mucho nuestro entendimiento bíblico. Si leemos la Biblia con orgullos personales, con autosuficiencias, estaremos muy lejos de entender el mensaje bíblico. Si lo leemos con humildad, humillados, reconocidos como pecadores, y con fe de que es palabra de Dios a nuestro corazón, tendremos la posibilidad de una interpretación mucho más correcta del texto bíblico. A la Biblia nos hemos de acercar con fe y sumisión, no con actitud de crítica, con actitud de suficiencia, con actitud de que estamos por encima del texto bíblico, porque esto nos puede llevar a menosvalorar la palabra de Dios, nos puede llevar a la duda y nos puede llevar a atención al separarnos de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, el lobo está ahí cerca, y la duda, como ha sucedido muchas veces alrededor de la humanidad
y en nuestras iglesias la duda del texto bíblico conduce a apartarnos de la iglesia y a estar más alejados de la salvación. ¿Por qué, mis hermanos, por qué es importante la interpretación? Si hemos visto que es importante la interpretación de nuestra lectura bíblica, ¿por qué también es importante para nuestra interpretación como iglesia, como colectividad? Pues vamos a la palabra, a la divina palabra, y vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Son 3 versículos. Del 1 al 3, más otro, serán 4, que es el versículo 8. Nehemías 8, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza, que está en la puerta del agua, y el pueblo le dijo a Esdras, el escriba, le dijo que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor mandó a Israel. Mira qué cosa más bonita. El pueblo pide la palabra. En el primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y todos los que podían entender. ¿Y qué hizo Esdras? Versículo 3, capítulo 8 de Nehemías. Y leyó en el libro en la plaza de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, muchas horas, leyó en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Versículo 8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente, dando el sentido para que entendieran la escritura. En el antiguo Israel era difícil que todo el pueblo tuviera las escrituras, así como nosotros tenemos la Biblia. Todo el pueblo se reunía una vez al año para escuchar la ley, escuchar las escrituras. Y es importante que todos nosotros hagamos una interpretación correcta leyendo las escrituras, privadamente y colectivamente también, porque sabemos que el tema más importante de la Biblia, el más importante, y yo diría que el único tema de peso, uno de los muchos temas de peso, es la salvación y cómo ser salvos, porque esto es lo que más importa a largo plazo, para saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Depende mucho la interpretación y no sacar conclusiones ni teorías baratas, que las teorías baratas somos maestros en encontrarlas. Esas teorías hacen que el diablo navegue perfectamente dentro de nosotros cuando el hombre encuentra teorías, pensamientos erróneos. Y el apóstol Pedro, ya en vida de los apóstoles, detectó que aparecían muchas doctrinas. En época de Pablo, las grandes herejías ya aparecieron en aquella época, en aquel siglo I. Y el apóstol Pedro, en la segunda epístola que escribió, mis hermanos, acudid a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, los versículos 15 y 16. Segunda epístola de Pedro 3, 15 y 16. Pedro ya lo detectó. Y entender que la paciencia de nuestro Dios significa salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo se escribió, según la sabiduría, según la inspiración que le fue dada, en sus cartas habla de esto. Ellas contienen, las cartas de Pablo, pues Pedro reconoce que hay algunos puntos difíciles de entender. Y dice Pedro que los indoctos e inconstantes, las personas de fe vana, tuercen y adaptan a sus intereses
como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Pedro ya denunciaba que supuestos maestros de la fe o personas indoctas, pues manipulaban los textos bíblicos y hacían interpretaciones no correctas, y de estas interpretaciones pues pueden surgir doctrinas equivocadas. Y esto sucedió hace 2000 años, mis hermanos. Esto está sucediendo hoy, sucederá mañana y sucederá hasta que el Señor venga y dé un golpe encima de la mesa y diga: basta ya, mi palabra es única e inequívoca, y basta ya de torcer los mensajes. Nuestra iglesia, la iglesia de al lado, la de enfrente y la de detrás, todas las iglesias sufren el manipuleo de la palabra de Dios, levantado por Satanás para beneficio propio. La palabra de Dios es única, y nuestra iglesia, que es el pueblo del libro, tiene la revelación en su patrimonio. Disfrutemos de esa verdadera interpretación que tiene nuestro pueblo y nuestra iglesia. Eso es una riqueza. No lo ensuciemos, cuidémoslo y enriquezcámonos más con el mensaje que tiene nuestra iglesia de la sana interpretación de la doctrina. Que el Señor os bendiga. Permitidme que haga una oración. Bendito Padre y amante Señor, gracias por darnos la Escritura con mayúsculas, Señor, tu palabra traducida en escritos para enriquecimiento nuestro, para riqueza nuestra. Permite que la interpretemos bien, que disfrutemos de ese mensaje maravilloso y que cuidemos el tesoro de tu palabra. Gracias, Señor, que lo cuidemos como iglesia y como personas. Bendice a toda nuestra iglesia, bendícenos a todos y cuídanos este sábado, que es un día maravilloso, que tu palabra y tu ley nos han dicho que es un día para encontrarnos contigo especialmente, que te lo dedicamos y queremos esa reunión contigo en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.